El sistema jubilatorio argentino es bastante complejo, una verdad de perogrullo, pero que explica por qué es saludable tener un consultorio previsional, consultorio en el cual ustedes pueden participar, pueden hacer consultas a través de nuestras redes sociales. Nosotros seguimos en la quimera de tratar de entender algunas cosas. Por eso nos acompaña la doctora Verónica Barcarolo, a quien agradecemos, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Varias preguntas. A ver. Sí, yo tengo aportes como autónomo y como empleado. ¿Cómo se calcula mi jubilación? Bueno, esa es una pregunta recurrente también en los estudios jurídicos. Hay muchas personas que nos dicen, doctora, yo estoy trabajando ahora en una empresa con un muy buen sueldo, me jubilo en ese cargo, ¿no? No. Entonces, la respuesta es no. El cálculo del haber jubilatorio va a ser mixto, es decir, se va a tener en cuenta el promedio de los sueldos de los últimos 120 sueldos que ha percibido la persona, pero a su vez, si también tuvo aportes como autónomo o monotributista, se va a tener en cuenta toda su historia laboral independiente. O sea, en definitiva, el cálculo de su haber va a ser mixto, va a involucrar los dos conceptos. ¿Mi jubilación va a ser un porcentaje de mi sueldo actual? No, de ninguna manera si estamos hablando del régimen nacional, ¿sí? En el régimen nacional tenemos una metodología de cálculo del haber que difiere, por ejemplo, del régimen de nuestra provincia de Santa Fe, en donde sí es un porcentaje del sueldo percibido por la persona en actividad. En lo que refiere a ANSES, al sistema nacional y al régimen común, no es un porcentaje. Sí puede ser un porcentaje en regímenes nacionales especiales, como docentes, universitarios o investigadores científicos. ¿Cómo se calcula? ¿Qué se toma para calcular? Básicamente, el haber se compone de tres conceptos. La PBU, que es la prestación básica universal, que es un monto fijo. La PC, que es la prestación compensatoria, que tiene en cuenta los aportes anteriores a julio del 94, que es cuando se modifica la ley de jubilaciones y pensiones. Y la PAP, que es la prestación adicional por permanencia, que tiene en cuenta los aportes posteriores a esa fecha. Si nuestro haber no puede ser inferior, según una normativa que salió hace unos años, al 82% del salario mínimo vital y móvil, que hoy por hoy la mínima jubilatoria lo excede, es decir, que no está haciendo la diferencia. Pero de ninguna manera la mínima jubilatoria o la jubilación es un porcentaje del sueldo en actividad. Un simple mortal, digamos, no llega a poder calcular todo eso, es imposible. No, de hecho, los profesionales tenemos software de cálculos para ver si la metodología que utilizó ANSES para liquidar el haber jubilatorio fue la correcta. Además de ver la viabilidad de un reajuste judicial, ¿no? Pero en la práctica es muy difícil, porque los importes de los sueldos originales, los que yo percibí en estos últimos 10 años, hay que actualizarlos en base a coeficientes de actualización que no los tenemos a disposición. Así. ¿Me permite? Uno quiere saber cuánto, pero es imposible enunciar en el sistema nacional. ¿Es necesario renunciar al trabajo que tengo para poder empezar a cobrar la jubilación? Bueno, otra de las preguntas recurrentes. Si yo me voy a jubilar por el régimen nacional común, es decir, los hombres 65 años de edad, las mujeres 60 años y con 30 años de aportes, la ley no me requiere el cese en la actividad, ¿sí? Ahora, si hablamos de actividades diferenciadas, como por ejemplo pueden ser los transportistas, los trabajadores rurales, el régimen de la construcción, sí voy a poder iniciar mi trámite jubilatorio sin necesidad de ese cese, pero para poder empezar a cobrar la jubilación, ANSES me va a requerir el cese en esa actividad diferenciada. Pero ¿sí? ¿no puedo hacer otra? Puede continuar trabajando la persona si no hay incompatibilidad para continuar trabajando una vez jubilado, en tanto y en cuanto estemos hablando de que la persona no se jubiló con una actividad diferenciada. Es decir, si yo me jubilé como un trabajador rural, no puedo continuar en esa actividad, pero podría continuar como empleado de comercio, por ejemplo. O sea que si nosotros nos jubilamos trabajando en televisión, ¿yo puedo salir a vender pochoclo? Sí, no hay incompatibilidad. Pero, cosa que probablemente hagamos. pero es muy importante esto, y es otra de las preguntas que nos hacen.
esos años posteriores a tu jubilación no te van a servir para mejorar tu jubilación el día de mañana. Esos aportes van a otra bolsa que es el Fondo Nacional de Empleo, ¿sí? Que sirve para pagar las prestaciones por desempleo. De ninguna manera los aportes posteriores a tu trámite te van a servir para mejorar. Espere. Tranquila. Yo me pongo a vender pochoclo después de jubilarme y facturo. Sí. Sobre eso también tengo que hacer aportes como autónomo. Sí. Sigo aportando. Cualquier persona que una vez jubilado realice una actividad independiente tendrá la obligación de aportar. El contador le dirá si tendrá que aportar bajo el régimen de autónomo o bajo el régimen simplificado de monotributo. Por supuesto, el contador seguramente lo asesorará y le dirá que puede inscribirse en una categoría de autónomo jubilado o monotributo jubilado, con lo cual tendrá que aportar menos. Eso, autónomo jubilado sería. Exacto, autónomo jubilado, monotributo jubilado, y de hecho los contadores usualmente nos piden a los abogados que hacemos los trámites jubilatorios la resolución que le otorgó a la persona el beneficio jubilatorio justamente para posibilitar la inscripción en esas categorías. O sea que no tengo que seguir aportando y puedo seguir trabajando en algo que no sea lo mismo que yo venía trabajando. Si es que te jubilás por una actividad diferenciada, si venís trabajando en una actividad común, podés continuar trabajando sin ningún problema, no hay incompatibilidad. O sea que no hace falta que renuncie. No hace falta. No hace falta. Pero voy a seguir aportando. Pero entonces que voy a cobrar jubilación y sueldo. Y sueldo, exactamente. Y los aportes van a ir al Fondo Nacional de Empleo. Y no van a servir para mejorar tu jubilación. O sea que si no nos echan de acá, no hace falta que vayamos a vender pochoclo. Podemos seguir trabajando acá Probablemente dentro. Va a haber una revinculación con la empresa y esto sí o sí, la antigüedad que se te va a tener en cuenta... Es a partir de la jubilación. Exactamente. No se te va a tener en cuenta la antigüedad desarrollada antes de tu jubilación. Pero quizás un contrato nuevo, o sea, ¿se lo toma como empleado de nuevo? Sí, hay muchas empresas que solicitan la extinción del vínculo, por ejemplo, a través de un telegrama de renuncia y después hay una nueva revinculación. O sea que sí tengo que renunciar, entonces, por ejemplo. Pero no por una cuestión de que lo exija el sistema previsional, porque te lo exija ANSES, sino por una cuestión de vinculación contractual con tu empresa. En ANSES vos no necesitas presentar el cese. Y desde que inicio los trámites hasta que efectivamente empiezo a cobrar la jubilación, actualmente, ¿cuánto tiempo está pasando? Lo que pasa es que eso es relativo, porque depende de cada caso particular. Usualmente una persona que tiene toda su vida como autónomo monotributista, nosotros presentamos al iniciar el trámite jubilatorio una liquidación efectuada a través de SICAM, que es un sistema de AFIP. Ese tipo de jubilaciones no suelen demorar más de 3 meses. Ahora, cuando estamos hablando de jubilaciones en donde hay que acreditar el carácter de algunos servicios, practicar verificaciones muchas veces no en Santa Fe, sino en otros lugares, tiene que pasar el expediente por diferentes oficinas y ahí es donde está la demora. Me están diciendo por acá que entonces, por ejemplo, en el caso del canal no sabemos ni cuándo nos vamos a poder, cuándo vamos a cobrar, cuánto tiempo va a tardar, ni cuánto vamos a cobrar. Van a tener que asistir a un estudio jurídico y van a tener que consultar a un abogado especializado en materia previsional. No les va a quedar otra. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Y a ustedes decirles que pueden hacer sus consultas, todas las dudas que tengan a través de nuestras redes sociales.